Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a este nuevo live de Safety Ya. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en el live de hoy hablaremos de cuáles son los elementos que debemos tener para la preparación de los lugares de trabajo para el día Che. También vamos a ver la NTC 4116, que es una norma técnica colombiana de análisis de tareas críticas, para dar algunos ejemplos de las actividades que deberíamos tener en cuenta al momento de nuestra planeación de cómo va a ser ese regreso al trabajo, lo que hemos denominado el día Che, porque para todas las empresas no es el mismo día. Hay algunos que no han parado de trabajar, hay otros que iniciaron esta semana con los cambios que hubo en las excepciones, hay otros que esperan comenzar el 28 de abril, hay otros que ya les dijeron que por allá el otro año los dejarán trabajar. Entonces el día Che va a cambiar para cada una de las empresas. Los colegios ya saben que hasta el 31 de mayo no van a regresar, no se sabe qué pase después. El tema de hoy es la preparación de los lugares de trabajo, es decir, en ese día, cuando llegue el momento, lo que nosotros hemos llamado en estos live el día Che, que puede ser una fecha diferente para cada empresa, ¿qué debe pasar? ¿Cómo debe ser el manejo que vamos a dar en nuestra organización a todos los temas de seguridad y salud en el trabajo para enfatizar en los elementos de bioseguridad enfocados en esa prevención del contagio de COVID-19? La norma técnica colombiana 4116 es para el análisis de tareas críticas y esto es una norma técnica colombiana ya muy viejita, muy viejita. La última actualización de esta norma técnica es del año 97. Es realmente una metodología para el análisis de tareas críticas, pero vamos a ver ahorita algunos ejemplos de por qué nos parece interesante aplicar algunos elementos de la metodología en la situación que tenemos actualmente, y es el día Che, el regreso de todos los trabajadores a laborar y la meta que deberíamos tener en la empresa de no tener contagios por COVID-19. Nuestra meta debería ser mantenernos permanentemente en la fase de prevención y no tener que llegar a una fase de contención con casos de COVID-19. No vamos a profundizar en el detalle porque ya en el canal de gestión y formación del profesor Saúl Salas, él hace 2 videos maravillosos donde explica muy bien la NTC 4116. Entonces te los recomiendo, buscan en YouTube análisis de tareas críticas y ahí les va a salir los videos del profe Saúl, o los que ya están suscritos a su canal, ahí los pueden buscar porque él lo explica en detalle. Entonces no nos vamos a ir al detalle, sino que vamos a mirar qué es lo que resaltamos de esta metodología que nos parece importante que adopten en algunos aspectos de su planeación de lo que van a hacer en los lugares de trabajo para prevenir el contagio por COVID-19. Y entonces ahí viene, por ejemplo, el caso de los trabajadores bancarios. Entonces hemos visto que los trabajadores bancarios tienen esa exposición intermedia porque tienen contacto permanente con el público. Entonces, si en las oficinas de los trabajadores bancarios ya está ese vidrio de seguridad, entonces empezamos. ¿Cómo puede contagiarse la persona? Ya sabemos, hemos visto muchos videos, mucha información al respecto. En términos generales, se puede contagiar por ojos, nariz y boca. ¿Listo? Si se puede contagiar por ojos, nariz y boca, entonces existen dos alternativas generales, pueden haber más, pero pues estamos viendo lo que más se ha visto. Alternativa número 1, entra en contacto con una persona que tiene COVID-19 y esa persona al hablar escupe saliva que le llega al trabajador, o estornuda o tose y salen los virus a llegar a contagiar a ese interlocutor, ¿sí? Esa es una, que es la que hemos visto mucho, por eso la importancia de que si ya tiene síntomas y demás, pues se tape, se cubra, para que cuando hable, pues esa saliva no salga y pueda contagiar a otros. Por eso la importancia de que si va a estornudar, pues lo haga con el codo, o si tiene un paño y demás desechable, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ese es un elemento causal de contagio. ¿Cuál ha sido el otro que se ha visto? El otro que se ha visto es una persona contagiada toca algo
Entonces, por ejemplo, en el cajero le pasa el esfero, o le pasa el huellero, o le pasa el dinero, o le pasa el papelito, o la tarjeta, o lo que vaya a interactuar, en el caso que estamos viendo del banco, y llega la persona, lo toca, el receptor del producto, del paquete, de ese elemento, lo toca, ¿sí? O lo que dicen, ¿no? En el Transmilenio, en otras cosas. Tocamos cosas que han sido infectadas por una persona contagiada. Y al tocarlos, por el simplemente por tocarlos, pues nosotros no adquirimos el COVID-19. El hecho de haberlo tocado no lo adquiero. Lo ideal es que yo me pueda lavar las manos y al lavarme las manos, pues cualquier cosa que yo haya tocado, que haya estado contagiado, pues se va a retirar de mis manos y no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que la persona no se toque las manos y de un momento a otro se rasque la nariz o se hagan los ojos o en la boca y ese virus entró y se contagió. Entonces tenemos esos dos aspectos, uno directo, el contagiado tose, habla y demás, o a través de un objeto que ha sido tocado por una persona contagiada y luego viene ese receptor que toca el objeto y en un momento se le olvida y se toca. Entonces, pensemos en el cajero del banco. Entonces, ¿qué hace la NTC 4116? Nos empieza a decir que empecemos a desglosar todo lo que hace esa persona, todo lo que hace el trabajador, dinero y hace caja o cuando, ¿sí? Porque ahí no está la parte crítica está en el momento de atención al usuario. Entonces, una persona podría decir, ok, entonces vamos al primer punto, cuando habla o cuando estornuda. Como está ese vidrio de seguridad, pues ya si habla o estornuda, todo va a quedar ahí en el vidrio y ya lo que vamos a tener seguramente sea una persona de servicios generales que está permanentemente desinfectando, ¿sí? Pero si llega ese cliente y estornuda enfrente de ese, uy, ya llevamos una hora, bueno, ya cerremos 2, 3 ejemplos. Si llega ese cliente y estornuda, pues todo va a quedar en el vidrio, el trabajador está protegido. Entonces, en ese caso, ¿sí? Si lo miramos desde ese punto de vista, donde hay un buen vidrio, donde hemos hecho las mediciones, donde sabemos que no se va a traspasar, no es que sea un vidrio chiquito y estornudó y se pasó por encima, cosas así, pero hipotéticamente, en términos generales, si el vidrio está bien hecho, si está bien puesto y demás, si el espacio para pasar el dinero, los papeles es pequeño y demás, pues realmente estornudó y quedó en el vidrio. Es decir, con el solo vidrio, el trabajador no está protegido, el trabajador estaría protegido y no necesitaría tapabocas y gafas y demás. Ese trabajador bancario, en un ejemplo, es para mostrar cómo el análisis de tareas críticas nos tiene que llevar a esos dos elementos de visión. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos el primer punto, el primer foco de contagio, que sería el estornudo o el diálogo con esa persona, porque yo no puedo entregar el dinero a 2 metros. Yo no puedo garantizar ese aislamiento de 2 metros, que sería el ideal. O sea, yo entrego el dinero ahí cerquita. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó con el dinero? Ese dinero puede estar contagiado. ¡Oh, Mabel Martín se ha suscrito! Muchas gracias. Hoy tenemos globitos también para celebrar. Gracias, Mabel, por haberte suscrito. Entonces, viene el tema entonces del dinero. Claro, esa persona puede estar contagiada, puede ser asintomático. Recordemos que el número de personas que no presentan síntomas es bastante. Incluso puede pasar que una persona se contagie hoy y pasen 2, 3 días y todavía no tenga síntomas y por allá el cuarto es que empiece a tener síntomas. Pero en esos 2, 3 días puede contagiar. Entonces, ¿qué puede pasar? La persona no sabe, ¿sí? No lo está haciendo de malo, fue al banco a depositar un dinero o a hacer un retiro, una transacción, no sabe que está asintomático y toca el dinero. Cuando le entrega el dinero a ese trabajador del banco, entonces, ¿qué hace el trabajador del banco? Lo recibe y lo toca. Entonces, algunos pueden decir, no, le puedo poner guantes. Bueno, ya la persona que lo estudie, pues mirará el detalle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede ponerle guantes? Sí, puede ponerle guantes, pero recordemos que por solo tocar ese producto, no me voy a contagiar. ¿Cuándo me voy a contagiar? Cuando me rasco, cuando me hago, cuando me meto los dedos, cuando como un alimento que estuvo ahí. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que me contagian. Entonces, si realmente el trabajador toca el dinero, pero nunca se toca la cara, pues no entraría en contagio. Pero algunos podrían decir, no, pongámosle guantes. Sí, pero es que si le pongo guantes,
igual tocó el dinero y con el guante se hizo así en los ojos o se rascó la nariz, pues igual no va a servir para nada el guante, porque ¿dónde está el elemento importante? Que la persona no se toque la cara con las manos sucias, con las manos que puedan estar contagiadas. Ahí es donde viene importante y es cuando depende del trabajador. Entonces algunos pueden decir, no, le pongo tapabocas porque así se rasque, pues como está con el tapabocas, no. Ah, bueno, eso puede ser otra opción. ¿Sí? Habría que mirarlo si es viable o no, por las características específicas, pero es para dar un ejemplo de cómo aplicando la NTC empezamos a mirar paso a paso de lo que hace el trabajador y en cada uno miramos si podría llegar a contagiarse o no. Otros podrían decir, no, yo le voy a dejar gel antibacterial, entonces recibe el dinero, lo procesa y ¡pum!, se echa el gel. Así si le da por rascarse, pues no habría problema. Sí, pero entonces si para cada transacción se está aplicando gel, entonces allá vamos a generar es una dermatitis. Entonces también hay que mirar hasta dónde sí y hasta dónde no, porque tampoco puede pararse después de transacción el cajero del banco a lavarse las manos con agua y jabón durante 30 segundos. ¿Sí? Otro podría decir, no, yo lo que hago es que le dejo escudo facial. Porque ya con el escudo facial, pues la persona no se va a rascar y si definitivamente le toca rascarse, entonces ahí sí se aplica el gel y se rasca o se quita el escudo, se lava las manos y se lo quita. Ya empieza a ver. Pero entonces, por eso es importante que tratemos de elaborar unos procedimientos y unas medidas de intervención aplicadas a la actividad que realizan nuestros trabajadores. Aquí el copy-paste no funciona y es muy, muy peligroso. Nosotros lo que recomendamos es identifiquen cuáles son esas tareas críticas donde está la oportunidad de un contagio de coronavirus, ¿sí? Porque si yo soy, por ejemplo, el contador, tengo una oficina de 8 metros cuadrados, con mis subalternos todo lo estoy trabajando por computador y demás, pues realmente él trabaja las 8 horas sin problema. No va a tener que usar tapabocas ni nada porque está aislado en 8 metros cuadrados y nadie llega a intervenirlo, no tiene atención al público y demás. Entonces ahí el uso de elementos como el tapabocas durante las 8 horas pues no sería necesario dado este análisis específico de dónde están los puntos de contagio. No, el virus no entra por la piel, nos dice NutriChef, no, pero entra por el contacto con las mucosas, entonces lo que han dicho muchas veces que uno se rasca y demás, y ahí hay una probabilidad de que entre, puede que no, pero hay una probabilidad, y como aquí, si hay la probabilidad, tenemos que mirar qué intervención hacemos. Lo mismo por la boca, ¿sí? Lo mismo por los ojos, entonces por eso decimos, con el simple hecho de tocar un producto contagiado, usted no se va a contagiar, el problema es cuando ya esas manos sucias entran en contacto con las mucosas. Ahora, ¿qué pasa? Llega el trabajador, ¿sí? Y cuando llega el trabajador marca tarjeta pues con su huella. Entonces ya vimos que la circular 002 dice que no se puede tener huelleros, que eso se debe suspender y que se debe cambiar. Entonces, ustedes tienen que tener una medida para eso. ¿Cómo se va a cambiar el ingreso? Entonces, ustedes dicen, no, ahora es con una tarjeta. Ok, ¿cómo voy a entregar las tarjetas? Porque yo no puedo llegar a que, listo, voy a entregar las tarjetas, todo el mundo llega el día Che a las 8 de la mañana y me empieza a hacer la fila para que yo le entregue las tarjetas. No, porque entonces no los puedo tener a 2 metros. Yo no puedo tener 20 trabajadores ahí esperando que yo les dé la tarjeta todos pegados. No, porque entonces volvemos a lo mismo, no funcionan los 2 metros de aislamiento. Entonces yo debo mirar ¿cómo le voy a entregar la tarjeta? Voy a hacer turnos, entonces voy a decirle, mire, estos entran a las 7, estos a las 8, estos a las 9 y les entrego la tarjeta, o tienen que esperar afuera en la calle y los voy llamando por orden de, no sé, de apellido, en grupos donde yo garantice que ninguno va a estar a más de 2 metros y les voy dejando la tarjeta, o se las mando por correo ahorita a la casa para que ese día no haya problema y todos lleguen. Entonces miren que en el ingreso, a pesar de que ya no haya huelleros, tenemos que pensar, ¿por qué? Porque ¿cuál es la posibilidad de que se contagien? Todos salieron sanos de su casa, ¿sí? O bueno, esperamos que hayan salido sanos de su casa, llegaron al trabajo, ¿sí? Pero no sabemos si uno de esos no estaba sano y ya estaba asintomático y en los 20, 30 minutos que estaban esperando a que le dieran la tarjeta de entrada, habló con varios, conversó con el uno, conversó con el otro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que garantizar que en actividades tan sencillas como esa del día 1, tengamos esos protocolos de aislamiento y tengamos claro cómo lo vamos a hacer.
¿sí? Porque por hacer más no podemos hacer menos, y por una labor tan sencilla como entregar las tarjetas de acceso que reemplacen los huelleros biométricos, pues tenerlos a todos reunidos en un momento podría ser un eje, un foco. Y como hay asintomáticos, pues no podemos saber, por más que les hayamos preguntado a todos si tienen fiebre, les medimos la temperatura, miramos si tenían tos y demás, no podemos estar seguros de que uno de ellos no esté contagiado, porque pueden ser asintomáticos. Recuerden que cuando ya se da la fiebre, ya esa persona pudo haber contagiado a un montonón. Nos dice, bueno, voy a terminar el otro ejemplo que tenía del estudio de casos y seguimos con unas poquitas preguntas, pero ya llevamos bastante. Otro caso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a este contador. ¿Te recuerdan el contador que les mencioné hace poco? Que tiene su oficina grande, cómoda. Grande, ¿por qué? Porque tiene un montonón de archivos de toda la historia, la contabilidad de la empresa. Tiene su computador que lo usa él solo. No hay ningún problema. Él en ese momento no necesitaría un EPP, no necesitaría nada. Pero resulta que el contador no tiene la fotocopiadora, escáner, esta máquina maravillosa, no la tiene en su oficina. Esa es compartida con todos los trabajadores. Entonces llega un momento en que él tiene que escanear las facturas, ¿sí? O que tiene que sacar fotocopias, o pues ya estas cosas que hacen usualmente los contadores. Entonces él se para y sale de su trabajo, ¿sí? Miren que ahí estamos haciendo un análisis de dónde están esos puntos. Pues resulta que él puede ir a sacar una fotocopia, pero antes pudo haber sacado copias o haber escaneado una persona contagiada. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pudo haber pasado? Que llegó el trabajador, ¿sí? Que estaba contagiado, sacó su fotocopia, hizo su escáner, ahí quedó el virus. Al ratico llegó nuestro contador, ¿sí? Sacó la fotocopia y demás, sus manos pudieron haber quedado con el virus. Recordemos que todo es probabilidad. Lo que pasa es que cuando la probabilidad no es cero, pues debemos hacer el análisis crítico para ver qué podemos hacer. Y llegó y bueno, se tocó, lo que hemos mencionado. Pueden haber otras alternativas, por eso estamos viendo solo 2 ejemplos, pero hay que estar muy pendientes porque siguen saliendo investigaciones de nuevas formas de contagio, de tiempos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puede pasar que se contagie. ¿Qué deberíamos tener en ese caso, en esos equipos? ¿Sí? Entonces una alternativa es, por ejemplo, instruir a los trabajadores a que antes de usar cualquier equipo lo desinfecten, por ejemplo. O sea, podría ser. Entonces llega la persona que está contagiada, la persona desinfecta todo antes de usarlo. Entonces ahí deberíamos tener un paño, un desinfectante, bueno, el elemento que se considere apropiado para hacerlo. Capacitar a los trabajadores en que lo deben hacer. Llega el contagiado, utiliza la fotocopiadora y deja ahí el virus. Pero nuestro contador, como ya sabe el proceso, coge, desinfecta primero y luego sí la usa. Entonces no se va a contagiar. Así después haga así, pues no va a haber problema porque ya se desinfectó, no llegó el virus a su mano, aunque la idea es que aprenda a no hacer así antes de lavarse las manos. Entonces, ahí estamos viendo el análisis de tareas críticas y así la recomendación es para cada una empezar a mirar dónde están esos puntos donde la persona se puede contagiar por contacto con una persona directamente, como lo vimos en el ejemplo del cajero, o en este caso por utilizar un elemento que es común. Esa sería la recomendación y en cada una de ellas empezar a mirar cuál es la mejor forma de abordarlo. Y la fotocopiadora en la empresa A no funciona igual que la fotocopiadora en la empresa B. Entonces el copy-paste de lo que hacen en una empresa no necesariamente le va a funcionar en otra. Hay empresas donde tiene una persona que todo el día lo único que hace es fotocopias, es la única que toca la máquina y demás, entonces no hay problema, ¿sí? El problema es otro. ¿Sí? Porque esta persona pasa de puesto en puesto recogiendo qué es lo que se debe escanear y después lo manda por correo. Entonces ahí cambia bastante y por eso la recomendación es háganlo a conciencia, detallado, específico para su empresa. Miren y dejen todo eso muy bien documentado. Si lo pueden socializar con el COPAS, mejor. ¿Por qué? Porque ahí está la evidencia del trabajo y el análisis que hicieron, como dicen los jueces, que ustedes se comportaron como un buen padre de familia. Y esos puntos, sería muy triste que en toda la operación tuvieran los nebulizadores, las cabinas, los no sé qué, y la infección vaya por la fotocopiadora. Entonces, por eso la recomendación de hacer ese análisis de las tareas críticas donde ven que puede haber ese contagio.
Nos dice Servital, puedo hacer un protocolo de bioseguridad de promoción y prevención para la inserción al trabajo en la prevención del COVID que incluya lo que hablas en cuanto a normas, protocolos. Sí, tú puedes hacer todo lo que desde tu criterio profesional consideres que es adecuado. ¿Qué es lo importante? Que lo que hagas, uno, lo socialices y dos, pues realmente lo implementes, que no se quede en el papel y que sea aplicable pues a la realidad de la empresa, porque si hacemos un protocolo que vale 1.000 millones de pesos, pues seguramente nos digan, no, eso no se puede. Una medida de intervención podrían ser las rondas de seguridad y la medición de adherencia a los procesos. Tú puedes tener las medidas de intervención que tú consideres. Habría que ver cómo es tu empresa, qué actividades realizan, ¿sí? Entonces tienes que mirarlo específicamente. En teoría podría funcionarte para algunos aspectos, pero recordemos que una sola medida por sí sola pues no hace todo. Entonces yo puedo hacer, no sé, supongamos rondas de seguridad y estoy mirando que nadie esté a menos de 2 metros, ok, pero eso no significa que de verdad nadie esté a menos de 2 metros. O sea, es posible que cuando termines la ronda vuelvan y se junten. Entonces hay que mirar cómo lo complementamos. Ahora, si yo pudiera tener un sistema de reconocimiento facial que además cuando una persona está a menos de 2 metros de otra genera una alarma, uy, pues sería buenísimo, eso sería mejor que cualquier ronda de seguridad. Se podría, pero pues obviamente es una inversión importante en hardware y software para poderlo hacer, pero a largo plazo sería muy bueno. Andrew nos dice, eso está más bueno que el noticiero, ejemplo para construcción, ya que el personal trabaja en cuadrilla. Estamos mirando con detenimiento la circular 001, porque es que el problema de la circular 001 es, por un lado, que recordemos que ya había salido una norma donde decía que todas las circulares son de obligatorio cumplimiento y que adicionalmente todas las circulares, el no cumplirlas podría generar multas y sanciones y demás. Por otro lado, también hemos visto que el Código Penal dice que violar medidas sanitarias que puedan generar contagios y demás da cárcel, es decir, una persona que no cumpla, pues incluso podría ir a la cárcel si se demuestra que contagió a muchas personas y demás. Entonces, la circular hay que mirarla porque todo lo que está ahí es obligatorio. Pero estuvimos mirando, les recomiendo los que puedan entrar al YouTube de Camacol Antioquia. Ellos hicieron ahorita 2 live acerca de la circular 001 y tocaron algunos puntos interesantes. Y es que hay actividades en la construcción donde tú necesitas varios trabajadores y varios trabajadores muy pegados. Entonces, cumplir algunas de las medidas que están ahí se vuelve un poco complicado. Hay algunos aspectos donde es más fácil, por ejemplo el que está, no sé, pintando las líneas de la carretera, pues es mucho más fácil en alguna medida lograr que esté separado 2 metros de su compañero de cuadrilla, pero también el seguimiento para ver si de verdad están separados los 2 metros se vuelve complicado. Digamos que vamos a mirar el tema con más detalle, hay que sentarnos a leerlo muchas veces y sobre todo consultarlo con muchas personas, pero les recomiendo la circular 001, los 2 videos que hicieron en el YouTube de Camacol Antioquia, seguramente les va a dar ideas de cosas que se pueden hacer. Ahí por ejemplo dan ideas de los sistemas informáticos, una maravilla la empresa que lo tiene, porque algunas empresas hablan de su experiencia y qué han hecho, no todo el mundo lo puede hacer, pero también dan otras ideas interesantes. Lidia dice, ¿podría hacer un escáner con el celular código QR para ingresar a la empresa? Sí, si tienen la tecnología y todo y demás, se podría. O no, habría que mirarlo y hay que hacer el análisis porque no habría contacto directo como si pasa al colocar la huella. Bueno, aquí teníamos lo de la importancia de la desinfección, que ya lo hemos pues, mencionado en varios ejemplos. Hay que determinar quién lo hace, cómo lo hace, cada cuánto lo hace y demás, para ver si los trabajadores son los que están desinfectando antes de utilizar cierto elemento, ¿sí? O tienen su gel en su puesto de trabajo, o si vamos a tener una persona que está haciendo rondas, por ejemplo, antes de que todos salgan a almorzar y ahí se queda a la hora del almuerzo limpiando cada ratico, o sí, eso digamos es parte de lo que también hay que determinar quién lo va a hacer y con qué frecuencia y cuáles son los puntos críticos.
¿Cómo sería el manejo en una empresa ladrillera? Ya lo hemos visto. Igualmente en el caso de la ladrillera llegan los transportadores ajenos a la empresa a cargar material. Ahí, Patricia, te recomendamos que mires la circular 001, porque en la circular 001 tienen un apartado de manejo de contratistas, cargue y descargue. Entonces ahí tienes una guía muy muy buena de lo que se puede hacer. Luis Carlos nos dice, ahí aplicaría el apoyo con el personal de seguridad física para hacer los registros según la cantidad de personal. Hay que mirarlo porque seguramente si nosotros tenemos, por ejemplo, un espacio de recepción de documentos, de correspondencia, que la idea es que implementen mecanismos virtuales, pero a veces no se puede, muy pequeño, sí deberíamos apoyarnos en seguridad física para que garantice que todas las personas están a 2 metros. O por ejemplo poner señalización, espere su turno aquí, espere aquí, ¿sí? Y que la persona de seguridad física, independiente, es la ladrillera en otro lado, esté pendiente de que las personas estén a 2 metros y no deje entrar a todo el mundo, porque a veces pasa, ¿no? Sobre todo esas empresas que entregan cheques los viernes de 2 a 4, que eso es una cantidad de gente así. Ahí hay un punto crítico que hay que hacer el análisis y mirar cómo se mejora eso. Hagan transferencias, no cheques, pero bueno, todavía hay empresas que hacen eso. Nos dice Liliana, no vamos muy lejos, el uso de microondas y su tablero de controles en las cafeterías requiere desinfección permanente, así es. Sí, los almuerzos son compartidos. Bueno, todo este tipo de cosas. Miremos esas tareas críticas, porque es que a veces los puntos de contacto críticos no están en la labor del día a día del trabajador. Los puntos en contacto críticos pueden estar en esos intermedios. En cuando va al baño y en el baño se encontró con fulano y tal cosa. Por ejemplo, va a ser muy duro. Hay oficinas. Yo en una época trabajé en una empresa donde éramos casi como una pequeña familia porque no éramos muchos. Y pues uno llegaba y saludaba a todo el mundo de pico, ¿sí? Y a otros pues de la mano y demás. Entonces también cambiar eso es importante en el análisis de cómo las personas trabajan en la empresa. Si las personas tenemos que decirles, qué pena, pero ya no más picos, no más nada, somos una familia, pero una familia que nos vamos a mantener alejadas, eso también hay que tenerlo en cuenta como medida de intervención, porque imagínense, todo maravilloso, los nebulizadores, los EPP, los vidrios, no sé qué, y todos llegan por la mañana a las 8 en el ascensor, se dan el pico de saludo, pues la misma. No hicimos nada, ¿sí? Eso es importante mirarlo. Y el ascensor, esta fue la otra que se me olvidó, la del ascensor. Entonces, listo, la persona llegó en el ascensor. Las recomendaciones que hay hasta ahora es que la gente suba por las escaleras, pero es que si yo estoy en el piso 20, en el piso 30, pues no los puedo poner en las escaleras. Pero lo más seguro es que cuando son pocos pisos, que la gente suba las escaleras y tenga la distancia de 2 metros con el de adelante y el de atrás, pero no podemos esperar que 20 personas se suban a un ascensor. Seguramente empiecen a estar limitados al inicio a pues personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas, bueno, personas que tengan restricciones de rodillas y demás y por su condición médica no puedan subir escaleras. Seguramente haya que pensar con la copropiedad, si es compartido, si es de solo su empresa, pues es más fácil generar estas medidas en las cuales entonces solo suba una persona, espere que suba y baja, sube otra, y ahí los horarios flexibles se vuelven importantes. Y de eso también la guía que les recomendamos de la Comunidad de Madrid da muchas ideas para esos temas, muchos puntos que se deben mirar. Entonces también mencionan algunos de ellos. En el Transmilenio, ¿cómo? Pues por ahora tapabocas, ¿no? Porque ya salió con el transporte público. Si no vas con tapabocas al transporte público, no te puedes subir. Nos dice, en ese caso el contador se debería tomar conciencia de autocuidarse. Sí, aunque realmente hay que ver si es necesario que el contador vaya, porque seguramente el contador puede seguir realizando su labor si el software de contabilidad está en la nube, ¿sí? Porque si el software de contabilidad solo está instalado en el computador de él, bueno, se podría llevar ese computador a la casa y ya. Hay que mirar, porque toda la recomendación general es el que después del 28 de abril pueda seguir haciendo labor de trabajo en casa, lo mejor es que siga haciendo trabajo en casa. Pero todo dependerá ahí sí del individuo. ¿Qué es lo que pasa? Porque además, ¿qué pasa? Si ese contador es diabético o hipertenso o obeso, pues ni modo, tiene que seguir haciendo su trabajo en casa. Pero si no, lo ideal es que lo siguiera haciendo en casa en la medida en que fuera posible o disminuyera las veces que va a la oficina. Hay que mirarlo, por eso nosotros sugerimos hagan un análisis de tareas críticas.
Al marcar la clave, tarjeta, ojo, sí, al marcar la clave en los cajeros, pero pues digamos que cuando uno está en la calle es más dado a no me puedo tocar, no me puedo tocar porque yo sé, la gente anda con su gel antibacterial y bueno, ahí no depende directamente de la empresa, porque ya es una recomendación ya del ciudadano de esos buenos cuidados que debe tener cuando va al supermercado, al cajero y demás. Pero si al interior de la empresa hay elementos que tienen clave para acceder al laboratorio, al archivo y demás, también hay que empezarlos a mirar o hacer la desinfección y demás. ¿Qué hacemos con el mensajero y los radicadores? Ahí sí no hay nada que hacer, él no lo puede hacer por teletrabajo. Los mejores EPPs que puedan conseguir, nada de la bufanda, no, los mejores EPPs, asegúrense que los sepa usar bien, que sepa identificar cuando ya el EPP está sucio y no le sirve, está desgastado, que lo cambie, si puede tener gafas también, mejor dicho, con el mensajero y los radicadores es súper importante. Ahora, uno también podría hacer, por ejemplo, protocolos donde yo llego, estamos separados los 2 metros, entonces yo dejo en una mesa el coso con el papel y me alejo. Y luego viene la persona, da los pasos, firma, no sé qué, y se aleja y entonces garantizamos que nunca estamos a los 2 metros, pero no es fácil. Ahí tienen que mirarlo, asesórense también de la ARL y por eso es súper importante estar pendiente. Las guías que ya salieron, ya está la circular de los domiciliarios, recordemos que ahí empieza a decir que es obligatorio el uso de las tapabocas y demás, que nosotros siempre hemos dicho, sí, eso está mucho más pensado en el Rappi, en todos estos que hacen domicilios, pero de todas maneras, pues da las recomendaciones que deberíamos tener en cuenta para estos mensajeros y radicadores de alguna forma pueden servir. Y hay que mirar en la medida en que podamos hacer actividades con medios electrónicos, podría ser mucho mejor. Utilizar elementos de protección personal y estar pendientes porque salen todos los días nuevas recomendaciones que nos dan más ideas. Y no paren de estudiar, esto hay que seguirlo estudiando, no hay nada que hacer. Hay que seguir estudiando, mirando qué está funcionando en otro lado, implementarlo y tener su plan súper bien para el DH. O sea, el DH-2 usted ya debe tener en bodega los EPPs, ojalá para un mes, porque no puede estar uno haciendo pedidos cada semana, eso es muy complicado, ojalá los pueda hacer mensual, ya tener la lista de cuántos necesita, cuántos le va a dar a cada trabajador, cuánto le van a durar, cada cuánto los tiene que cambiar, tener las señalización, todo esto de cómo lavarse las manos, recuerden que ahí dice en las circulares hay que tener en los baños las instrucciones de lavado de manos, hay que tener papel higiénico, todo esto el DH ya debe estar. Nos vemos, muchísimas gracias por todo su apoyo, estamos súper contentos con lo que ha crecido nuestro canal. Si les ha gustado denle me gusta, si algo no les gustó déjenlo en los comentarios, nosotros estamos en esa mejora continua del canal y de todo lo que ofrecemos.